Cuando ya estábamos en la universidad, y aquí estábamos un grupo que formábamos, no éramos un grupo así de decir, pues somos un grupo que se llama tal o se llama cual. Estábamos ahí, nos encontrábamos en Ezcurdi y hablábamos de cosas y tal y cual. Y surgió el tema de... ¿Y quiénes erais? Bueno, ahí estábamos, sobre todo Santiago de Ullaiturria, Zumarraga. Santi era muy inquieto, siempre crítico con lo que pasaba, que tal, que no sé qué más. Estaba también mi hermano Alejandro, estaba Fernando Elguea, hoy Fernando Zugaza, hermano de Leopoldo, y José Luis. Izundia. Hermano de Leopoldo y José Luis Zugazas, José Luis Cote. Y bueno, pues así, José Antonio Velar, y dijimos, joder, pues en Durango falta una pequeña revista o algo donde se pueda hablar de fútbol, hablar de esto, hablar de lo otro, y hablar de las cosas del pueblo y de la historia de Durango y de qué ha pasado aquí, qué no ha pasado. Y entonces, en el año 56, empezamos a reunirnos. Me acuerdo que íbamos a una oficina que tenía Zugaza, donde tenía los garajes de Garaje Moreno, que eran los autobuses que subían a Vitoria. Y allí pues ya dijimos, bueno, pues venga, vamos a crear una revista que se tiene que llamar Ezcurdi. Bueno, pues ya esas cosas que parece que quieres darle mucha formalidad, allí tú vas a ser no sé qué, tú el secretario, tú... Y empezamos a trabajar. Entonces se exigía tener un director que tenía que ser periodista, acreditado, y entonces, pues, ¿con quién hablamos? ¿Quién nos puede ayudar para hacer esto? Y no sé cómo se nos ocurrió hablar con don José Chandía. Y claro, pues don José Chandía, estupendo, estos chavales, muy bien, venga, vamos aquí, vamos allá. Y efectivamente se movió mucho. Encontró una persona que estuvo dispuesta a prestar el título para la revista, sin exigir que él pudiera ser allí no sé quién y no sé cuántos. Y luego pues habló en la Casa Misericordia para hacer las impresiones y todo eso. Y entonces yo pues andaba de aquí para allá, de acá para allá. Y claro, el tiempo pasaba que no te puedes imaginar. Hasta el año 61 no salió la primera revista. Y cuando salió la primera revista, que ya la teníamos preparada para el 1 de año, la cosa se alargó tanto que enseguida entramos en marzo, no sé si marzo o abril, en Semana Santa. Entonces don José dijo, Semana Santa, ¿cómo vamos a sacar una revista sin las
correspondientes, bueno, pues todo el rollo, o sea, tal. Y nos montó un número entero con la pasión, bueno. Tuvimos que dejar el número 1, que ya teníamos incluso impreso, ahí lo verás. Lo tuvimos que dejar para posterior. Y luego ya, pues, seguimos haciendo unos números, pero ya las condiciones con las que estábamos con don José, pues eran muy difíciles.